Plumeros, bienvenidos una vez más al umbral de lo desconocido, al rincón más misterioso de la red. Bienvenidos a la pluma oculta. Hoy, bajo el manto oscuro de la noche y el silencio de un mundo adormecido, os traemos relatos que desafían la realidad y cuestionan lo que creemos saber. En esta velada especial, exploraremos sucesos que ocurrieron en una noche que debería ser de paz y celebración, pero que para algunos se convirtió en un escenario de misterios insondables. Prepárate para descubrir lo que se esconde detrás de la cortina de la festividad, en una historia que te llevará al límite de tu imaginación. Antes de sumergirnos en las sombras, te invito a que te unas a nuestra comunidad de curiosos e intrépidos. Suscríbete para no perderte ningún detalle de nuestras próximas expediciones al otro lado del conocimiento. Dale like si estás listo para el viaje. Activa la campanita para recibir las señales de nuestras actualizaciones. Y comparte este video con aquellos que, como tú, se atreven a mirar más allá. Así que ahora, sin más demora, acompáñame a descubrir los sucesos paranormales ocurridos en Nochebuena. Que tu curiosidad sea la llave que abra todas las puertas cerradas. Era Nochebuena, y el pequeño pueblo de Sombrales estaba cubierto por una densa niebla que parecía susurrar secretos antiguos a quienes se atrevían a caminar por sus calles en esta fría noche. Las luces de los faroles parpadeaban como si titilaran al compás de una melodía desconocida, y en cada hogar las familias se reunían para celebrar la festividad, completamente ajenas a los eventos que pronto alterarían la paz de esta tranquila noche. En la casa más antigua del pueblo, la mansión Whitmore, algo extraño comenzó a suceder al caer la medianoche. La mansión, conocida por su historia tumultuosa y supuestos avistamientos de fantasmas, había estado deshabitada desde la misteriosa desaparición de sus últimos inquilinos hace una década. Pero esta noche, las luces dentro de la casa se encendieron por sí solas, proyectando sombras danzantes en las ventanas cubiertas de polvo. Los vecinos, ya inquietos por los rumores de maldiciones y espíritus, observaban desde sus hogares, susurrando teorías y leyendas antiguas. La tensión creció cuando, sin previo aviso, un chillido agudo rompió el silencio de la noche, seguido por un estruendo que parecía provenir de la profundidad de la tierra. En ese mismo momento, en el centro del pueblo, junto al viejo reloj que marcaba la medianoche, un grupo de niños jugaba con fuegos artificiales, desafiando las advertencias de sus padres de regresar temprano a casa. De repente, uno de los fuegos artificiales explotó con una intensidad inusual, revelando en el cielo una figura espectacular y aterradora. La silueta de un carruaje antiguo tirado por caballos sin cabeza que cruzaba rápidamente el firmamento antes de desvanecerse en la neblina. Los niños, paralizados por el miedo, corrieron a sus casas, gritando por las calles ahora envueltas en un viento helado que parecía llevar consigo susurros de otro tiempo. Las familias, alarmadas por los gritos y el inexplicable frío que se colaba por debajo de las puertas y ventanas, comenzaron a reunirse en la iglesia del pueblo, buscando consuelo y respuestas. Mientras tanto, en la orilla del río que bordeaba Sombrales, una pareja de ancianos que había vivido allí toda su vida observaba cómo el agua comenzaba a burbujear y formar remolinos sin ninguna explicación lógica. Sobre la superficie del río aparecieron brevemente los rostros pálidos y tristes de personas que el pueblo había olvidado. Aquellos que se decía habían desaparecido en nochebuenas pasadas, llevados por corrientes desconocidas. Cada evento de esa noche parecía estar conectado por una energía misteriosa
que ninguno podía entender, pero todos podían sentir. Los habitantes de Sombrales, unidos por el temor y la incertidumbre, se dieron cuenta de que esta Nochebuena no sería como ninguna otra. Algo o alguien había despertado en el pueblo, trayendo consigo los secretos oscuros que Sombrales había intentado enterrar. Y así, bajo el manto de una noche que ya no prometía paz, sino revelaciones sobrenaturales, la comunidad esperaba, temerosa de qué más revelaría la oscuridad antes del amanecer. La iglesia del pueblo se había convertido en un refugio contra la oscura marea de acontecimientos sobrenaturales que envolvía a Sombrales. Las familias se apretujaban en los bancos, algunas rezando, otras murmurando entre sí, mientras el viejo párroco, padre Alfonso, intentaba ofrecer consuelo con palabras que incluso él sentía vacías ante tales fenómenos. Fuera, la neblina se había espesado, convirtiendo las calles en laberintos de sombra y misterio. Las luces de la mansión Whitmore parpadeaban erráticas, como si un pulso invisible las animara. Dentro de la iglesia, el frío se intensificaba, y una capa de escarcha comenzaba a formarse en los vitrales, proyectando figuras danzantes sobre los feligreses atemorizados. De repente, el silencio se rompió por el sonido de campanas que no provenían de la torre de la iglesia, sino de algún lugar afuera, en la niebla. Eran campanas antiguas, que resonaban con un timbre que muchos recordaban solo en los relatos de sus abuelos, historias de una época en que Sombrales era un cruce de caminos para viajeros de mundos ocultos. Movidos por una mezcla de temor y fascinación, algunos valientes decidieron seguir el sonido, saliendo al frío que cortaba como cuchillas. Guiados por las campanas, llegaron al cementerio del pueblo, donde la neblina parecía menos densa, pero cada tumba brillaba con una luz propia, suave y azulada. En el centro del cementerio, frente al mausoleo de los fundadores de Sombrales, la tierra temblaba suavemente y las campanas sonaban más fuerte. Las estatuas de los fundadores, normalmente serenas y majestuosas, ahora parecían retorcerse y cambiar, como si estuvieran vivas. Las figuras de piedra miraban directamente a los presentes, sus rostros transformados por expresiones de dolor y advertencia. Fue entonces cuando el suelo delante del mausoleo se agrietó, y de la tierra emergió un carruaje antiguo, el mismo que había sido visto en el cielo. Tirado por caballos espectrales y conducido por un cochero cuyo rostro estaba velado, el carruaje se detuvo frente a la multitud. La puerta del carruaje se abrió lentamente, revelando un interior oscuro del que emanaba una luz fría. Una voz, profunda y resonante, emanó del carruaje, diciendo: «Los olvidados de Sombrales no descansarán hasta que la verdad sea revelada. Seguid las campanas, encontrad las llaves, liberad las almas». Tan pronto como la voz se apagó, el carruaje se desvaneció, dejando atrás solo el eco de las campanas y una serie de objetos dispersos por el suelo del cementerio. Antiguas llaves de hierro, cada una marcada con símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Los valientes, ahora convertidos en buscadores de verdad, recogieron las llaves. Sabían que cada llave abría algo más que cerraduras. Abrían los secretos de Sombrales, secretos que habían sido sepultados en la niebla del tiempo y que ahora clamaban por ser descubiertos. Y así, con las llaves en mano y el destino incierto, comenzaron la tarea de desentrañar los misterios que habían transformado su Nochebuena en una noche de revelaciones y espíritus inquietos. Con las antiguas llaves en mano, los habitantes de Sombrales se dispersaron por el pueblo, cada uno impulsado por una mezcla de miedo y determinación. La niebla, aunque espesa, parecía guiarlos sutilmente hacia sus destinos. Edificios antiguos y rincones olvidados del pueblo
que muchos no recordaban o preferían evitar. El primer grupo, liderado por Marta, una historiadora local, se dirigió hacia la biblioteca abandonada en la orilla del río. La llave que llevaban coincidía extrañamente con la cerradura de la puerta principal, cubierta de enredaderas y olvidada por el tiempo. Al abrir la puerta, un viento helado les recibió, llevando consigo páginas de libros antiguos que volaban como pájaros atrapados en una tormenta. Dentro, encontraron un libro abierto sobre un atril que parecía esperarlos, sus páginas marcadas con cuentos de pactos antiguos y traiciones ocultas que habían dado forma al verdadero fundamento de Sombrales. Mientras tanto, otro grupo, con la joven Elisa a la cabeza, exploraba la antigua estación de tren, que no había visto un tren en décadas. La llave que poseían les llevó a un viejo vagón de carga, dentro del cual descubrieron un baúl lleno de cartas y diarios personales que narraban las vidas de los pasajeros, muchos de los cuales habían desaparecido durante viajes en Nochebuena, dejando atrás solo sus palabras y recuerdos. En otro lado del pueblo, Pedro y su hijo Lucas se aventuraron hacia el molino viejo en las afueras de Sombrales. La llave que les fue confiada abrió una pequeña caja de madera encontrada entre los restos del molino, revelando un conjunto de mapas detallados del subsuelo de Sombrales, incluyendo catacumbas y pasadizos que ninguno sabía que existían. Los mapas señalaban lugares específicos donde sucesos inexplicables habían ocurrido, todos conectados por una red de energías que parecían alimentar los fenómenos paranormales del pueblo. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, los grupos se reunieron en la plaza central, bajo el reloj antiguo que marcaba más que el tiempo. Marcaba un ciclo de misterios por resolver. Con las pruebas reunidas era evidente que los sucesos de esa Nochebuena no eran aislados, sino el clímax de años de secretos acumulados y energías no resueltas. Juntos, decidieron que la única manera de calmar los espíritus y restaurar la paz era enfrentar la verdad de su historia, iluminar cada oscuro rincón del pasado y reconocer los errores y las tragedias que los habían llevado a ese momento. Con las llaves de hierro, convertidas en símbolos de su nueva determinación, los habitantes de Sombrales iniciaron el ritual de apertura, no solo de puertas cerradas, sino de corazones y mentes. Uno a uno, colocaron las llaves en un círculo en el centro de la plaza, mientras Padre Alfonso pronunciaba antiguas palabras de purificación y aceptación. A medida que el ritual llegaba a su fin, la niebla comenzó a disiparse, revelando estrellas brillantes en el cielo y un silencio profundo y pacífico que envolvía el pueblo. Sombrales, por primera vez en mucho tiempo, parecía respirar libremente. Sus sombras ya no ocultaban miedo, sino historias de valentía y redención. Mientras los primeros rayos del amanecer de Navidad teñían el cielo de colores cálidos, los habitantes de Sombrales sabían que habían encontrado mucho más que la verdad sobre su pueblo. Habían descubierto la fuerza para enfrentar y abrazar su pasado, asegurando un futuro donde la luz brillaría incluso en las noches más oscuras. Con el amanecer, los habitantes de Sombrales se encontraban en una plaza central transformada. La luz del sol revelaba no solo el fin de la neblina, sino también el comienzo de una nueva era para el pueblo. La energía del lugar, antes cargada de misterio y temor, ahora vibraba con un sentido de comunidad y un nuevo propósito. Los mapas descubiertos en el viejo molino, junto con las historias recuperadas de la biblioteca y la estación de tren, habían abierto los ojos de todos a las capas de historia que Sombrales había enterrado en su subsuelo, tanto literal como figurativamente. Determinados a no volver a los días de secretos y silencios,
La comunidad decidió crear un museo en la mansión Whitmore, donde todos los artefactos, documentos y relatos paranormales podrían ser exhibidos y estudiados, ofreciendo una ventana a su pasado para asegurar que su futuro fuera libre de los errores antiguos. La ceremonia de apertura del museo se fijó para el siguiente Nochebuena, exactamente un año después de los sucesos que habían cambiado al pueblo para siempre. Durante ese año, Sombrales se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos interesados en lo paranormal, pero también para aquellos que buscaban entender cómo una comunidad podría enfrentar y abrazar su oscura historia, transformándola en una fuente de enseñanza y unidad. Mientras el museo tomaba forma, los habitantes de Sombrales trabajaron para restaurar otros sitios históricos mencionados en los mapas y diarios. Cada lugar restaurado, cada historia contada, fortalecía los lazos entre los residentes y su pueblo. El antiguo molino fue convertido en un centro de estudios sobre la energía paranormal, utilizando los mismos mapas que una vez sirvieron para descubrir la red de energía espectral de Sombrales. El día de la inauguración del museo llegó con un aire de celebración y también de reflexión. La mansión Whitmore, una vez fuente de temor y evitación, estaba ahora iluminada y llena de vida, con salas dedicadas a diferentes épocas y eventos del pasado de Sombrales. Cada llave encontrada aquel misterioso Nochebuena tenía su lugar en una exposición especial, simbolizando las llaves para desbloquear el entendimiento y la aceptación del pasado. Esa noche, cuando la comunidad se reunía en el museo, un fenómeno inesperado pero pacífico ocurrió. Una aurora boreal, raramente vista en esa latitud, iluminó el cielo sobre Sombrales. Muchos lo tomaron como un signo de que los espíritus del pasado estaban finalmente en paz, y que el pueblo había logrado convertir sus sombras más oscuras en luces de esperanza y guía. La transformación de Sombrales no fue solo sobre enfrentar fantasmas y fenómenos paranormales, sino sobre confrontar la verdad, no importa cuán profunda o dolorosa pudiera ser. A través de su viaje desde aquella Nochebuena hasta la siguiente, Sombrales enseñó que la luz más brillante puede surgir de las sombras más oscuras y que la verdadera comunidad se construye sobre la aceptación de cada parte de su historia, tanto la luminosa como la tenebrosa. A medida que la aurora boreal desvanecía su última luz sobre Sombrales, la comunidad se reunía en la plaza central, mirando hacia el cielo con un sentido de maravilla y un nuevo entendimiento. La noche había cerrado un capítulo lleno de misterios y había abierto otro repleto de posibilidades. Con el museo ya establecido como un faro de aprendizaje y exploración paranormal, los residentes de Sombrales comenzaron a recibir visitantes de todo el mundo, ansiosos por aprender sobre la rica historia del pueblo y sus encuentros con lo inexplicable. Cada visitante dejaba el pueblo no solo con historias de fantasmas y fenómenos, sino con lecciones sobre la resiliencia y la comunidad. Los jóvenes del pueblo, inspirados por los eventos del último año, tomaron la iniciativa de organizar eventos culturales que incluían noches de narración de historias, donde las leyendas de Sombrales se compartían con todos. Estas historias, enriquecidas con verdades recién descubiertas, servían como puentes entre las generaciones, uniendo a la comunidad aún más. La transformación de Sombrales también trajo consigo una nueva era de prosperidad. Pequeñas empresas surgieron, aprovechando el aumento del turismo. Cafés, pequeños hoteles y tiendas de artesanía comenzaron a florecer, cada uno ofreciendo una pieza de la historia local. La economía del pueblo, alguna vez adormecida, ahora vibraba con la energía de un renacimiento impulsado por su pasado único. En la Nochebuena siguiente,
Exactamente un año después de aquellos sucesos que habían cambiado sus vidas, los habitantes de Sombrales se reunieron nuevamente en la plaza, pero esta vez con un sentimiento de celebración y no de miedo. La memoria de aquellos sucesos se convirtió en una parte vital de su identidad colectiva, un testimonio de su capacidad para enfrentar la oscuridad y encontrar en ella una luz inesperada. Mientras las campanas de la iglesia sonaban a medianoche, no había niebla que descendiera sobre el pueblo, ni fríos sobrenaturales que helaran el aire. Solo estaba la risa de los niños jugando, el cálido abrazo de los vecinos y el brillo suave de las luces del árbol de Navidad en la plaza, que parecía más brillante que nunca. Sombrales había aprendido que los fantasmas del pasado no necesitan ser temidos cuando se les enfrenta con corazón y unidad. Habían descubierto que cada sombra escondía una historia, y cada historia era una llave para desbloquear la fortaleza de su comunidad. Y así, bajo un cielo claro y estrellado, Sombrales no solo celebraba otra Nochebuena, sino el amanecer de un nuevo día lleno de promesas y misterios aún por explorar. La historia de Sombrales, tejida con hilos de lo paranormal y lo cotidiano, continuaría contándose, recordando siempre la noche cuando el pueblo se unió para transformar sus miedos en esperanzas y sus dudas en certezas. Y así, queridos plumeros, cerramos otro capítulo, aquí en La Pluma Oculta. Esperamos que hayan disfrutado de esta excursión nocturna por los recovecos de lo inexplicable. ¿Se atreven a volver la próxima vez? Las sombras siempre guardan más misterios. Si este viaje a través de la Nochebuena paranormal ha despertado tu sed de lo desconocido, no olvides manifestar tu valentía. Dale un like valeroso a este video. Y si aún no te has unido a nuestra legión de curiosos, pulsa el botón de suscripción para enlistarte en nuestras futuras exploraciones. Activa la campanita, a menos que prefieras que los espíritus de La Pluma Oculta vengan a recordártelo en tus sueños. Y por supuesto, comparte este video con tus camaradas en curiosidad. ¿Quién sabe? Quizás ellos también deseen desentrañar los enigmas del mundo. Y antes de que las sombras nos reclamen nuevamente, deja tu impresión en los comentarios abajo. Dinos, ¿qué secretos crees que se esconden en las sombras de tu propia Nochebuena? ¿Alguna vez has sentido el escalofrío de lo paranormal durante las festividades? Gracias por acompañarnos en La Pluma Oculta. Hasta la próxima. Sigue cuestionando, sigue explorando y sobre todo, sigue curioso. Buenas noches, plumeros, y que tengan dulces sueños, o no tan dulces.